Colosenses, la carta de Colosenses. Estamos en el capítulo 1. En unas semanas vamos a comenzar una temporada en el calendario cristiano llamado Adviento. ¿Todos pueden decir Adviento? En inglés es Advent. Adviento en el calendario cristiano es la temporada donde empiezas a anticipar el nacimiento de Jesús y a la misma vez es una preparación que anticipa la llegada de Jesús. ¿Sí me explico? Y Adviento es contracultural, porque en esta temporada que se vienen los días festivos, las navidades y todo, vivimos en una cultura de consumir, de ansiedad, de acumular deuda, de diferentes recuerdos que nos han herido en estas temporadas. Pero este calendario cristiano hace lo opuesto, te detiene, te prepara. Y la iglesia primitiva utilizaba esta temporada como una preparación donde se imaginaban, si Jesús regresa de aquí al 25 de diciembre, ¿qué tipo de vida debo vivir de aquí al 25 de diciembre? ¿Qué decisiones debo de tomar? ¿Qué relaciones tengo que arreglar en preparación a esa llegada? Entonces es una etapa de formación espiritual y vamos a hablar más de eso con tiempo, pero eso es lo que vamos a hacer. Estamos en la carta de Colosenses. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Pablo nunca ha visitado esta iglesia en Colosas. De hecho, Pablo está en arresto domiciliario, es decir, que no puede salir él. Lo pueden visitar, le pueden traer pavo a comer, puede escribir cartas, tiene visitas, tiene otros hermanos en la fe ahí con él, pero no puede salir libremente. El apóstol de apóstoles no puede salir, está limitado. Y llega un hermano de esta iglesia y le dice: mira, te quiero compartir sobre nuestra iglesia y lo que Dios está haciendo. Y le comparte a Pablo sobre esta iglesia, y Pablo, este apóstol, le escribe esta carta a una iglesia joven, a una iglesia que con gran alegría han aceptado a Dios y son cristianos, pero ahora hay retos, porque en esa cultura todo tenía que ver con la religión. Y la religión primordial era la religión de alabanza al culto de César y diferentes dioses. Y si tú eres una persona de negocios y tienes tu negocio, en ese tiempo tenías que demostrar tu fidelidad a los dioses y hacer un pacto, un contrato legal en presencia de los dioses para que puedas hacer ese negocio. Pero ahora, como cristiano, estás diciendo que el verdadero gobernador del mundo no es César, es Cristo. Ya no vas a poder hacer negocios. Y ahora te ven con sospecha,
Porque una de las maneras que el imperio de Roma garantizaba la paz, muchas maneras, pero una de ellas es asegurarse que todos seguían fielmente las reglas de este culto. Y así garantizaba la paz, porque si vas a alabar a los dioses y llevas tus ofrendas y tus sacrificios y eres fiel y participas en esos días festivos, te ves como que alguien de confianza. Pero ahora como cristiano ya no vas. ¿Y qué le pasó a fulanito? ¿Dónde está? Entonces ahora te ves la gente con sospecha porque quizás puedes traer algo negativo a la comunidad. Y había tanta superstición. Entonces tenías que agradar a los dioses, porque si había un terremoto, desagradamos a los dioses. Si alguien se enfermaba y se moría, hicimos algo en contra de los dioses. Entonces todos en comunidad se tenían que asegurar que todos sean fieles a estos dioses. Entonces si tú eres ahora cristiano o cristiana y algo malo pasa y tú no estuviste ahí, ha de ser por tu culpa. Porque no eres fiel a los dioses. Los dioses están ahora enojados con nosotros por tu culpa. Nos has traicionado. Y muchos de ellos, ok. Y empezaban a dejar a Cristo, a regresar por las diferentes presiones. Otros decían, yo voy a simular que le voy a los dioses, pero solo voy a pensar en un Dios. Entonces había todas estas tensiones y esta iglesia joven, en formación, que inició con gran gratitud, ahora tiene graves tensiones culturales. Y Pablo les dice, ustedes que están en dos locaciones, en Cristo y en Colosas, que vives en esta tensión. Sí estás en Cristo, pero todavía estás en un ambiente de altas tensiones. Entonces imagínate si tú eres parte de esa iglesia y se reúnen así a tomar comunión, que era comer juntos, y todos traían algo. Y esa reunión de esta iglesia en Colosas era totalmente diferente a cualquier reunión en la ciudad. Porque en esa ciudad los griegos se reunían acá, los griegos romanos acá, los judíos acá, los extranjeros acá. Pero la iglesia cristiana tenía un poquito de todos y todas. Y todos venían. Y era un lugar diferente. Era un pueblo diferente. Y de nuevo, si algo malo pasa en la ciudad, ¿de quién era la culpa? Pues de esa raza, ¿no? Entonces vivían en graves tensiones. Entonces se reúnen y reciben esta carta de este tal Pablo, del cual han escuchado. Y se sienten agradecidos de que nos está escribiendo una carta a nosotros. Ese es el contexto de esta iglesia. El contexto de Pablo, él está encarcelado, limitado. ¿Has estado ahí emocionalmente, físicamente, con tu salud, donde te sientes limitado, limitada, atrapado? Y puedes empeorar en esa situación o puedes hacer lo que posiblemente hizo Pablo. Aprovecha ese tiempo para reflexionar en la fidelidad de Dios, sin menospreciar lo que duele. Entonces escribe una carta muy personal. Y cuando la leemos como, ok, qué bueno, sí, pero si te pones en ese contexto, Pablo describe su oración. Tus oraciones son muy personales, ¿no?
No sé si tú te sintieras cómodo que tu oración sea pública y que todos la lean. Pero Pablo escribe esta oración diciéndoles, no están solos, pienso en ustedes y le agradezco a Dios por ustedes. Pero también dándoles un ejemplo de cómo orar. El orar requiere práctica. El orar requiere intencionalidad. Todos lo hemos hecho antes de un examen. O vamos manejando y hay una patrulla atrás. Entonces, cuando hay algo así que te interrumpe, oramos, ay Diosito Santo, ayúdame. Vi un video de unos comediantes y asaltan a una persona. Y la persona que está siendo asaltada dice, ay Virgencita Santa, ayúdame. Y se aparece esa figura y le dice, oh, ahora sí me reconoces, ¿verdad? Ahora sí te acuerdas de mí, ¿verdad? No que no creías en Dios. No que solo creías en el conocimiento. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y bueno, es una broma ahí, pero muchas veces podemos ser así, donde oramos cuando necesitamos algo. Y creo que eso es bueno porque Dios no nos juzga. Dios nos invita. Pero hay algo mejor. Dios te invita y te acepta cuando oras en necesidad. Pero también te invita y te acepta que tengamos una relación con Dios. Y que estas presiones culturales no roben tu relación con Dios. Que malas experiencias no roben tu relación con Dios. Uno no puede orar sin sentir. Tienes que sentir algo para orar. Tienes que estar pensando, tienes que estar consciente para orar. Y hay muchas cosas que hacemos que no estamos conscientes o lo hacemos en rutina. No sé si te ha pasado que llegas a la casa manejando y dices, ni me acuerdo cómo llegué, pero llegué. Porque lo has hecho tanto que instinto vas. Y ese es el reto para nosotros, que hemos ido, la mayoría de nosotros, mucho tiempo a la iglesia, que lo hacemos en rutina. Nos podemos olvidar de la relación. Y muchos de nosotros en veces vivimos en culpa. Ay, me siento tan mal que no oro, que no leo. Uno de estos días. Es simple. Simplemente hazlo. Entonces Pablo entiende estas tensiones de esta iglesia y escribe lo siguiente. Dice en el versículo 3, dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Y este es uno de los temas en toda la carta, el agradecimiento a Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si recuerdan el contexto griego-romano de esta ciudad, lo que está escribiendo Pablo es como antiimperio. Esta carta se tiene que tener en secreto. No la puedes hacer públicamente a quien sea, porque si estás diciendo que este Dios es el Señor supremo, puede caer en manos de las autoridades. Y Pablo les escribe confiadamente esto. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos.
a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras. Este es el otro hermano que fue a visitar a Pablo y que le contó sobre la iglesia. Nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien ¿de quién? De ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Epafras tiene una gran responsabilidad de dar un resumen de la iglesia a Pablo. Y la iglesia no está ahí, solo está Epafras. Lo que diga Epafras de la iglesia, va a pensar Pablo de la iglesia. Pero vemos Epafras que está conectado con la iglesia y les cuenta sobre el amor de la iglesia. Los retos, las debilidades, los pecados también, porque hay tonos de eso en la carta. Pero vemos la intencionalidad de Pablo de primero que todo reconocer la presencia de Dios, de reconocer el deseo que tiene la iglesia de amar y serle fiel a Dios, y de las fortalezas de la iglesia. Y hoy queremos atender a eso. Primero que todo, atender la presencia de Dios en nuestra familia aquí. La fidelidad de Dios. Cómo Dios nos está formando. Lo que Dios está haciendo. Si tú fueras Epafras, eres el responsable o la responsable a ir con Pablo a darle un reporte de este grupo, ¿qué le dirías? Y no hay censura, aquí todo se dice, las debilidades, los retos, pero vemos que hay primero que todo la presencia, la evidencia de la presencia de Dios. Es otra manera de decir, ¿qué es lo que sientes? ¿De qué te sientes más agradecido de esta familia hoy? Vamos al versículo 12. Vamos a ver estos temas de gratitud. Dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y vemos este tema otra vez de agradecimiento. Acompáñame al capítulo 2, al versículo 6 al 7. Estamos viendo cómo este tema de agradecimiento está en toda la carta. Capítulo 2, versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de ¿qué? De gratitud. Todo esto es una decisión. Ser una persona agradecida es una decisión. No es un don que unos tienen y otros no tienen. Ser una persona agradecida es intencional.
Y el primer paso para ser una persona agradecida es reconocer la presencia de Dios en tu vida. Los quiero animar que esta semana, cuando te despiertes, antes de agarrar el teléfono, una simple oración y dale gracias a Dios por algo. Y al fin del día, dale gracias a Dios por algo. Esta práctica, que te despiertas y Dios te doy gracias por lo que se te venga a la mente. Y cierras el día, Dios te doy gracias por esto. Porque la gratitud es una intencionalidad. Pero ¿qué pasa cuando no hay gratitud en nuestros corazones? No dañamos a Dios. No perjudicamos a Dios. Obviamente le duele porque ¿qué te va a pasar a ti? Nos vamos a alejar. Porque ¿qué es lo opuesto de gratitud? Si no eres intencionalmente agradecido o agradecida, ¿qué va a llenar esas emociones? Ansiedad, amargura, desilusión, avaricia, inquietudes. Se va a llenar con algo. Y Pablo dice, sean intencionales en expresar su gratitud. Todos tenemos los recuerdos de que alguien nos ha dicho, me siento tan agradecido y tan agradecida por ti. Pero también tenemos el posible herida, medio rencor de que hiciste algo y nunca te dieron las gracias. Y ahí sale la madurez, o dices, ya no lo voy a hacer porque no me dieron ni las gracias. O si no, yo no quiero que nadie se sienta así. Voy a usarme de yo dar lo que no recibí. Que es parte de la vida de Dios. El Dios que da por el beneficio del otro. Capítulo 3, versículo 15. Y ahorita vamos a comer. Esa es la comunión. Dice, entonces ya me siento agradecido. Versículo 15 dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a lo cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean, ¿qué? Agradecidos. De nuevo, es ser. Es una intencionalidad. Pero aquí nos dice cómo podemos ser más agradecidos. El versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales, aun cuando no sirva la pantalla a Dios. ¿Con qué? Con gratitud de corazón. Y todos podemos tener esto, pero ¿qué? Hay distracciones. Nos desviamos. De nuevo, ser agradecido es ser intencional. You know, gratitude is something that's intentional. It's not a gift. Oh, that person is just gifted, that they're more thankful. No, there are people like that. But gratitude is an intentionality. And so what would it be like if you have a daily rhythm for the first thing you do when you wake up is you thank God for something. And as you close the day, you thank God for something. And so this formation becomes clear because when you thank God, you need to what? You need to be aware of God. You can't thank God without seeing something that God has done. And so thanking God is seeing God. Thanking God is recognizing
the presence of God. And so when we don't thank God, we don't see God. The power of thanks opens the eyes of our heart to see God. Giving thanks is worship. Cuando damos gracias, vemos a Dios. Cuando no damos gracias, no vemos a Dios. Es imposible darle gracias a Dios sin reconocer y ver a Dios. Y cuando no le das gracias a Dios, cuando no ves a Dios, ¿qué ves? Problemas, retos, dificultades. Y eso afecta a nuestro corazón porque llega a la amargura. Y hay días que nos la pasamos amargados, ¿no? No sé ustedes, yo sí. Todo el día. Hoy ando de malas. ¿Pero por qué? Porque no estoy expresando gratitud a Dios y estoy ahora viviendo solo viendo el problema, solo viendo el reto, solo viendo críticamente a otros y a mí mismo, siendo acusado por el enemigo y yo mismo naturalmente me acuso. Es que tú, Martín, no es. Pero cuando digo gracias Dios por, se prenden las luces. Y empieza el combate espiritual. Y ahora respiro. Ese es el respiro de gracias. El respiro de no gracias es ay. La palabra más peor que utilizo yo en mi hogar, ¿quieren escucharla? ¿No me van a juzgar? El predicador va a maltratar. No, es hurry. Apúrate, hurry. Hurry, hurry. Let's go, hurry, wait, hurry. A la escuela, hurry. Ya nos vamos a la iglesia, hurry. Peínate, hurry. Solo tenemos un baño, hurry. Y crea ansiedad. ¿Por qué? No importa cómo estamos, lo que importa es lo que tenemos que hacer. Hurry es el anti-espiritual. Hurry, no hay formación espiritual en hurry. En hurry es simple hacer. Hurry, 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 hurry. Hurry te hace religioso sin relación. Hurry trae tensión en el hogar. Rápido, rápido, rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, ya, ya. ¿Alguien más me acompaña en esta debilidad? ¿Y qué tal? Pero si el día comienza con gracias, Dios. El día es diferente. ¿Tú crees en la presencia de Dios? ¿Tú crees que Dios te ama? Sí. Y te ama incondicionalmente. Nuestro trabajo es simplemente reconocer su presencia y su amor. Tampoco es tan difícil. Y el decir gracias Dios te ayuda. Cuando no decimos gracias a Dios en la mañana, decimos hurry a nosotros mismos. ¿Por qué? Se te viene la lista de todas las cosas que no hiciste ayer, que tienes que hacer hoy, que todos los de tu casa tienen que hacer y no han hecho. Y luego entras a la cocina y los trastes y luego que el carro y que el trabajo y que sabe qué y luego te pierdes media hora en Facebook y ahora estás en un mundo de hurry, hurry, hurry. En lugar de gracias Dios que estás aquí. 4:2, capítulo 4, versículo 2.
Dedíquense a qué? A la oración. Perseveren en ella, ¿con qué? La vida espiritual es tan simple. Es difícil, pero es simple. Dedíquense. Cuando conoces a alguien, cuando eres adulto, la conversación siempre inicia, ¿y dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Right? When someone's older, so what do you do for work? What do you do? Como que no eres una persona, what do you do? Y después, la calor, ¿verdad? Y empiezas a hablar del clima y qué haces del trabajo. Son las dos conversaciones típicas, ¿no? Pero el pueblo de Dios se dedica a la oración. ¿A qué te dedicas? A la oración. Si no tienes trabajo ahorita, mira, dedícate a la oración. Ya encontraste chamba. Mi primera chamba. Junior me enseñó eso. Junior me enseñó eso la otra semana. No sabía de eso y ya me la paso ahí diario. Dedíquense a la oración. Dice, perseveren. ¿Por qué dice esa palabra? Hay obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos en tu vida de oración? Pero cuando necesitas algo, hay tiempo. Hay esfuerzo, hay dedicación. Es como cuando tienes hambre. Cuando tienes hambre, ya no eres tú. O quizás sale el verdadero tú. ¿No? Y luego si tienes mucha hambre y tienes que ir a un restaurante, no vas al que te sabes que está rico, pero se tarda. Es algo rápido. Hurry, hurry, hurry. Pero la oración, nuestro ser, necesita el alimento de oración. Y dice, perseveren en ella ¿con qué? Agradecimiento. Oraciones de agradecimiento. Quiero animar que pienses en qué te sientes agradecido hoy. Y durante nuestro tiempo de comer, va a haber mucho ruido y todos acá, pero al menos con alguien compartan en qué te sientes agradecido. Capítulo 1, regresamos. Versículo 24. Fíjate lo que dice Pablo, que me anima mucho. Dice Pablo, ahora me alegro en medio de mis ¿qué? ¿Tiene lógica eso? Qué alegre me siento en medio de mi deuda. O sea, qué alegre me siento que me peleé con Tina otra vez. Y no me ha pedido perdón. Qué alegre me siento enfrente de mis sufrimientos. ¿Qué dice? Por ustedes. Vemos al Pablo que no está pensando solamente en sí. Si nos estás visitando, nos sentimos tan agradecidos que estás aquí. Si en la iglesia tienes aquí un ser querido, esa persona se siente tan agradecida por ti. Es una gran bendición que estás aquí con ella. Te queremos invitar que consideres ser parte de esta familia. ¿Qué significa esto? Tú ven los domingos. No va a haber comida siempre, te queremos decir. Pero va a haber familia. Pero dice aquí que él se siente alegre en sus sentimientos por ellos. Todos necesitamos una comunidad a quien cuidar. Y nos cuidamos aquí y nos da las fuerzas para cuidar a nuestra familia.
¿Sí me explico? La iglesia es el modelo donde practicamos reconciliación para llevarla a nuestras familias. Y en veces los pecados culturales de nuestras familias nos las traemos y aquí las practicamos, pero no es así. Tenemos que arreglar, reconciliar y practicar al otro lado. Pero dice, en medio de mis sufrimientos, piensen ustedes, y dice, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Después entramos más detalles a eso, pero el punto aquí es, vemos que al mismo tiempo Pablo tiene sufrimientos y alegría. Que puedes tener retos y agradecimiento a la misma vez. La pregunta aquí es, a pesar de que, y tú te conoces, aún así, le agradezco a Dios por, y tú te conoces, ¿por qué? Y tú sabes la razón. Despite, you fill in the blank. I am thankful to God for, you fill in the blank. Because, only you understand what that because means. Entonces, ¿qué ves aquí? Que puedes no menospreciar el sufrimiento, pero nombrarlo. Pero no te define, porque ves a la presencia de Dios todavía. Lo otro también es malo, donde solamente, no te preocupes tú sé agradecido y agradecido. Tú dale gracias a Dios. Ok, le voy a dar gracias a Dios, pero me duele esto. Entonces Pablo hace ambos. Nombra lo que duele, lo que falta, lo que ha herido. Nombra la ansiedad y la alegría. Entonces cuando digas gracias Dios, pero también necesito. ¿Sí me explico? Y al final del día, gracias Dios, pero todavía. Y ese es todo nuestro ser. Porque ¿quién somos? Es alguien que está agradecido con Dios y hay necesidades. Si solo son necesidades las que ves, una vida amargada y de amarguras. Si no aceptas y lidias con los dolores, solo eres religiosa. Pero ser una persona espiritual es nombrar lo que duele y la fidelidad de Dios. Cuando comamos, comparte eso, a pesar de que aún le agradezco a Dios porque, y es algo tan personal. Vamos a orar. Después de la oración va a pasar Karina y nos va a dar instrucciones en cómo servirnos y vamos a comer. No necesitan instrucciones para comer, solo cómo servirte y cuándo. Oremos. Dios, te damos gracias que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra negligencia en darte gracias, aún así te agradecemos porque tú eres fiel. Te agradecemos por tu fidelidad, porque no nos tratas de acuerdo a nuestros pecados. Gracias, Dios, por tu amor. Celebramos en gratitud y en familia tus bendiciones. Queremos celebrar tu presencia. Te damos gracias por la comida, te damos gracias por la demostración de la iglesia de organizarnos para tener suficiente para todos, celebrando que tú eres el Dios de abundancia. Te amamos, Dios. Gracias por esta comunión, comida que tenemos juntos. Todo es en gratitud a ti y por ti. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.